Bienvenidos. En el capítulo de hoy, la doctora Rivas no nos estará acompañando porque está en un congreso. Esperamos que se le esté pasando muy bien. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana aprendemos sobre el cuerpo humano, chismeamos sobre cómo nos enfermamos, cómo nos curamos y cómo nos vamos a estar cuidando. Esta noche tenemos invitado al doctor Humberto, que es muchas cosas, urgenciólogo, epidemiólogo, vende tamales los domingos, y su servidora, Coral, fisioterapeuta. Doctor, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y qué es aparte de todo lo que ya...? Mira, en general, bueno, en global mi formación, yo soy de formación de base, pues obviamente médico general, posteriormente hice medicina en anestesiología y continué con una formación en cuidados críticos o medicina crítica y al terminar me metí en un tema bastante interesante que es la epidemiología y el control de infecciones. Okay. El cual justo en los últimos años es una especialidad y es una alta especialidad que permite tener un mejor control de los procesos infecciosos, no solamente intrahospitalarios, sino extrahospitalarios. Okay. Entonces, eso es lo que tengo de formación. Ok, wow. Pues muchísimas gracias por seguirme la corriente. Mil gracias a ti. Y pues el tema que lo queremos interrogar el día de hoy es esa viruela del mono que ahorita al parecer nos está dando lata, no nos está dando lata. ¿Me preocupo, no me preocupo? ¿Si me voy al bosque? O sea, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que es un tema bastante interesante en el contexto de que no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad endémica, es un proceso infeccioso endémico de países, sobre todo países como África, en los que generalmente, pues desafortunadamente son países a los cuales nos enfocamos muy poco, porque los asociamos, no sé, como hambre, inicios de VIH, o algunos otros procesos que generalmente, pues, no le tomamos muy en cuenta o no tomamos muy en cuenta. Entonces, en estos países generalmente pueden tener brotes cíclicos de esta enfermedad. El problema actual fue la dispersión precisamente a lugares no endémicos. Okay. En cierta manera, pues esto es lo que causa un poco de alerta y que genera evidentemente un foco rojo que debemos de tomar en cuenta. Ok, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué momento se nos salió de control? Como cualquier proceso infeccioso, pues evidentemente alguien estuvo expuesto. En esta exposición es alguien que habitualmente no estuvo vacunado y evidentemente salió del país o salió de esta unidad donde son lugares endémicos y pues empezó la dispersión precisamente de esta enfermedad. Hay que recordar una cosa y es que la vacunación contra viruela pues se limitó a los años de 1970, cuando se erradicó esta entidad que no se erradicó y dijeron, bueno, ok, ya no existe. Sí. Ya no existe de manera global mundial, entonces pues no hay necesidad de invertir en vacunación. Entonces todos aquellos que hayamos nacido después de 1970, 1975, pues no tenemos una vacuna contra viruela humana. Okay. Y esto es interesante porque la viruela humana pues ya se erradicó y esta es una entidad hermana o un poco diferente a la viruela humana, pero la viruela del simio o la viruela del mono pues también tiene ciertas características de la viruela humana. Okay. Entonces, de tal manera que las personas que no estamos vacunados contra la viruela humana tenemos mucho más riesgo de poder contraer esta enfermedad. Ok. Y entonces, vacunados pues ya no se pudo, pero entonces, ¿cómo se transmite y cómo podemos nosotros protegernos ante esta enfermedad? Fíjate que es también bastante peculiar porque la transmisión habla de contacto íntimo, es decir, y me refiero a contacto íntimo más allá solamente de relaciones sexuales, porque... sí, está mal. Sí, pero últimamente se le ha dado ese pequeño giro de que podría tener un cierto contexto de transmisión sexual. Cuidado, contacto íntimo se refiere a aquellas personas que pues cohabitamos. Si yo, por ejemplo, ahorita se me ocurre, no sé, de manera frecuente tomar del vaso que tú tomas, tomar de la comida que tú comes, utilizar la misma toalla de baño,
realizar evidentemente prácticas sexuales sin cierta protección, pero más allá del contacto sexual es más bien el contacto piel a piel. Okay. Entonces, esta enfermedad en general tiene una transmisión de contacto, es decir, cuando tú tienes... cuando tú llevas a cabo no sé, un toque frecuente de la piel que está dañada, como la piel que tiene vesículas, la piel que tiene pápulas, o la piel que todavía en fase costral, porque se forman ciertas costras ya en la parte final, puedes tener la susceptibilidad de contraer la enfermedad. Es una enfermedad viral que se transmite esencialmente por contacto. Sin embargo, algo que se ha visto recientemente es que en los contactos de ciertas personas, es decir, alguien va a una clínica de salud y dice, es que yo tuve contacto con alguien que está contagiado o que tiene una enfermedad por viruela del mono o viruela símica, y se hace un hisopado faríngeo, un hisopado de vías respiratorias, también se encuentra el virus precisamente en vías respiratorias, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad. Okay. Esta enfermedad tiene varias fases. Eso le iba a preguntar. Tiene varias fases y por ende puede tener cierto tipo de transmisión por gotitas de flush. Es decir, si tú duermes con alguien en la misma cama cotidianamente, pero esa persona empieza a tener replicación de este virus, puede transmitirlo cuando tose, cuando estornuda, cuando compartimos una cuchara, cuando compartimos el mismo vaso, o mi compañerito de la escuela, que ya sabes que es como difícil hacer ese control, tomamos del mismo refresco. Eso puede ser que en las primeras fases de la enfermedad pueda ser transmisible. Okay. La enfermedad se puede desarrollar en un periodo, habitualmente entre 21 días, 28 días. Los primeros días, que son los 2 o 3 días, efectivamente es donde se ha visto precisamente la presencia de este virus en vías respiratorias. Okay. Sin embargo, la claridad de que sea transmisión respiratoria todavía no es muy clara. Okay. Entonces, lo que sí debemos de saber es que una persona que ya tiene lesiones hay que evitar el contacto piel a piel de manera frecuente. Y en general, aunque no sea frecuente, si tú ves a alguien que ya tiene lesiones como, no sé, yo creo que la mayoría ha visto lesiones de varicela, que son estas, que igual no las toquen, que son estos granitos que tienen agüita, que se llaman vesículas. Sí. Pues no tocarlos. Generalmente lo ideal es no tocarlos. Y es bastante interesante porque cuando alguien en la familia presenta la enfermedad, pues es complejo y va a ser complejo pues el manejo de esto. Aíslalo y... Exactamente. Sin embargo, el aislamiento, a diferencia, por ejemplo, de COVID, no implica solamente el usar cubrebocas. Implicaría utilizar guantes y bata para que no exista un contacto directo. Ahí sí sirven el guante y la bata, cosa que en COVID ya vimos ya que no funcionaba. Exactamente. Ahora, detalles interesantes, el uso del baño, del mismo baño. Okay, de manera frecuente, es decir, la taza del baño, la persona va, hace sus necesidades en el baño y evidentemente si eso no se limpia, si alguien llega y vuelve a utilizarlo de manera recurrente, pues puede contraer la enfermedad, sobre todo si el paciente o la persona contagiada está en la fase de vesículas, que pues estas se pueden reventar, pueden diseminar este líquido que tienen y evidentemente sostienen una carga viral mucho más alta. Okay. Entonces, y ahí para la limpieza, ¿qué recomendaría o qué opción nos da en general? Porque también vivimos en la pandemia la mezcla de químicos, ¿no? Y sí, bien creativos. Entonces, ¿con qué sí podemos limpiar? Agua clorada. Y ya. Agua clorada es lo más accesible siempre en la mayoría de las casas, pero tampoco hay que exagerar. Sí, no, pero la proporción es 3-1, ¿no? Exactamente. 3 de agua, no 3 de cloro. 3 de agua, no 3 de cloro y 1 de agua. Eso es interesante porque luego se hacen mezclas extrañas. Sí, nos han llegado pacientes con neumonitis o cada cosa, vía aérea superior quemada porque mezclaron cloro con vinagre con... sosa y mil cosas. No hay necesidad de una exageración. Si tienen la capacidad, pues toallitas cloradas. Generalmente, sobre todo,
esto depende mucho de la persona que tenga la enfermedad. Es decir, limpiar las superficies con las que estuvo en contacto. Y algo muy importante además, la ropa de cama y sobre todo la toallita para limpiar la cara, la toalla para el cuerpo y la ropa de cama generalmente. Okay. Entonces, todos estos que nosotros llamamos fomites, que son objetos inanimados que pueden transmitir una enfermedad porque se queda ahí un reservorio, hay que evitarlos y en general pues limpiarlos. De tal manera que que esto nos lleva como a un detalle, y es que si alguien de mi familia tiene la enfermedad o contrae la enfermedad, pues de primera instancia no satanizar a esa persona. Todos somos susceptibles de contagiarnos. Y pues evidentemente es complejo porque pues habría que tener un lugar donde esta persona pues tenga un baño propio, por ejemplo, una recámara propia, y que evidentemente el contacto piel a piel sea limitado. O el contacto íntimo, eso implica los vasos, el plato donde comió, los cubiertos. Cualquier tipo Es correcto. Cosa de la casa. De la casa, efectivamente. Si estuvo acostado en el sillón toda la mañana y llega alguien, pues procurar que ese sofá o ese colchón pues esté limpio, o limpiarlo, o pues tener una cubierta encima, que evidentemente pues también ayudaría, porque en cierta manera pues las lesiones se van a presentar en global pues en la mayor parte del cuerpo. Los que han tenido o que tuvieron varicela saben que es algo extremadamente incómodo, es extremadamente difícil. Pero además, si le agregamos el hecho de que esa persona tiene un estigma de satanización, de no lo toques, exactamente, es complejo. Entonces, sí es importante que sepamos que las medidas de prevención para poder no contagiarnos son medidas de prevención de contacto y en cierta manera pues un cubrebocas. Si el contacto va a ser muy muy intenso, es decir, si estamos en una habitación muy pequeña cotidianamente, si es una casa muy pequeña, pues a lo mejor un KN95 o incluso un N95. Porque desconocemos a ciencia cierta si existe un 100% de transmisión también respiratoria. Ok. Ya. Ok, bueno, suponiendo todo esto salió mal, tengo una compañía que se pega en la cabeza, me contagié. ¿Qué puedo esperar de la enfermedad? O sea, estos primeros días, ¿cómo lo voy a pasar? Yo estuve leyendo que empieza con las ampulitas en manos y en pies, y de ahí el tórax. Sí, no... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El proceso infeccioso puede ser muy diverso y esto depende de cada persona. Lo general y lo global es que al día, todos los procesos infecciosos tienen un periodo de incubación, cuando el virus todavía no se ha replicado completamente y no ha expresado como un proceso de enfermedad en la persona. En ese proceso, pues probablemente nos mantengamos asintomáticos. En ese proceso tampoco somos contagiosos, a diferencia de COVID. Sí, claro. Por ejemplo, en COVID, pues la alerta era de que hay personas, o habemos personas, o pueden haber personas que son asintomáticas y pueden transmitir la enfermedad. En esta enfermedad no sucede así. Entonces, tenemos un proceso de incubación asintomática. Posteriormente, puedes tener de 1 a 3 a 4 días en los cuales existe algo que se llama pródromos de la enfermedad, es decir, son detalles ligeramente inespecíficos. Y eso pasa en otras enfermedades exantemáticas como varicela, como viruela, como sarampión. Tú puedes tener síntomas como fiebre, fatiga, dolor articular, dolor muscular. Y especialmente en esta enfermedad pueden haber ciertos detalles que pueden hacer la diferencia con algunas otras como la viruela humana. Además de tener fiebre que no es tan alta, puedes tener síntomas respiratorios, dolor de garganta, puede ser leve, fiebre que puede ser leve, y algo peculiar es la aparición de ganglios. Los ganglios son generalmente un reservorio del sistema inmune y los tenemos en todo el cuerpo en general. Y estas son bolitas que se inflaman, se hacen un poco más grandes y ya son perceptibles. Eso pueden aparecer en axilas,
un punto donde aparecen muy frecuente en esta enfermedad pueden ser en cuello, pero en esta enfermedad en región inguinal. Okay. En la región inguinal y perigenital es cuando puedes empezar a sentir estas bolitas. Algunos describen en cierta manera un rash. Un rash es como unas lesiones rojizas, no sé, como cuando cargamos la bolsa del súper todo el tiempo, regresamos, se irrita y se ven unos puntitos rojos. Eso se puede presentar en región genital y en región perianal. Okay. Entonces, esos son como unos detalles que pueden diferenciarse de otros procesos como la viruela humana. Okay. Ese tiempo, entre unos 1 a 3 a 4 días, pueden aparecer estos síntomas y posteriormente empieza la fase de las pápulas. Las pápulas es como cuando te picó un mosquito, tienes un granito ligeramente rojo y abultado, da comezón, incluso puede ser doloroso, empezar a ser doloroso. Y estas efectivamente empiezan a aparecer en las palmas de las manos, en las palmas, o en las plantas de los pies, y pueden aparecer en vías respiratorias, en la garganta, en la cara, y a partir de ahí se puede extender a todo el cuerpo. Okay. Y en ese proceso empiezan a formarse las vesículas. Cuando tú ya tuviste ese granito empieza a empezar a llenarse de líquido o de agüita, se ve ligeramente transparente o se puede ver de una tonalidad aperlada. Es la fase en la cual es más contagioso. Además que es la fase, por ejemplo, como decía, los que tuvimos varicela, si lo reventamos, es donde nos va a quedar una pequeña cicatriz, un crátercito que sí nos ha pasado. Yo tengo por ahí algunas. Y efectivamente es la fase más contagiosa. Posteriormente, estas tendrán que secarse y al secarse van a generar unas costritas. En teoría, todo este proceso puede llevar más o menos una temporalidad de 21 días. En ese tiempo, lo ideal es que la persona tenga un aislamiento adecuado y que evidentemente limite el contacto con otras personas. Okay. Porque sobre todo aquí en la Ciudad de México, o sea, métete a un trayecto, por ejemplo, del metro, hora pico, 7 de la mañana, 2 de la tarde, y alguien viene en la fase vesicular. Créanme que eso es un contacto íntimo. Sí. Todos el metro es un contacto íntimo. Conocemos que en el metro y en el transporte público todos en esta ciudad. Familia en el metro. Exactamente, es contacto íntimo. Entonces, de tal manera que ahí podemos tener, pues, evidentemente el contagio. Entonces, es un proceso largo, eso sí. O sea, 21 días, y es un impacto importante, sobre todo si la persona pues, es una persona trabajadora o es una persona que está estudiando. Entonces, 21 días en aislamiento es complicado. No tan sencillo. Es correcto. Ok. Y de tratamiento, aquí nunca vamos a dar el tratamiento de nada porque la gente es fan de automedicarse. ¿Con qué médico voy? ¿Con qué especialista voy? ¿Voy con mi médico general? Fíjate que esto es interesantísimo porque los casos que habitualmente se han detectado es en aquellos grupos médicos que están sensibilizados a ver enfermedades pues emergentes o enfermedades que habitualmente no son comunes. Lo ideal es que todos tengamos el acceso a un médico infectólogo, a un médico en control de infecciones, pero pues en general la tendencia actual es que el médico general para arriba o el médico general o el médico familiar tengamos la sensibilidad de conocer la definición operacional, es decir, te llega un paciente con tales características, un paciente que tuvo 2 o 3 días fiebre, 2 o 3 días con infección respiratoria y posteriormente empezó con la aparición de pápulas, granitos, que se hicieron vesículas y que posteriormente han estado empezando a aparecer costras. Todos los médicos tendríamos que empezarnos a sensibilizar en ese detalle. Y justo va de la mano porque una definición operacional no engloba que tengas la enfermedad, sino que te dé el foco rojo y digas, ok, necesito hacer una prueba. Esta prueba la puedo hacer con PCR de la misma que se hace para lo del COVID, pero en esta ocasión ahí se hace en el líquido de las vesículas. Se toma de las vesículas y se manda al INDRE, que es ahora el único lugar donde se va a poder hacer o donde se hace la prueba.
y pues nada, se puede identificar la enfermedad. No hay un tratamiento específico. Okay. No hay un tratamiento específico, es correcto. Lo que habitualmente estamos enfocados es a controlar los síntomas. Sí, manejo sintomático, igual es que COVID. Correcto, pero importante debe de ser que ese control de síntomas sea regulado. Es decir, si yo tengo fiebre y de pronto ya me tomé 2, 3 o hasta 4 gramos de paracetamol, que ya es una dosis altísima, pues nada, tengo que acudir. Exactamente, el hígado ya golpeando lo peor que un boxeador. Entonces, es importante acudir al médico y efectivamente empezar a ver otras posibilidades de control de fiebre, por ejemplo, control del dolor, control de la picazón, porque además va a ser un proceso que va a dar mucha picazón, mucho dolor, duele muchísimo, es un proceso que duele mucho, las lesiones duelen mucho, incluso en la fase costral siguen doliendo, es correcto. Entonces, de tal manera que lo ideal es llevar a cabo un control médico estricto, porque además hay que entender que si tú tienes ciertas susceptibilidades como persona o como individuo, puedes tener riesgo de desarrollar la enfermedad mucho más grave. Entonces, debemos de estar siempre conscientes que además de que pues es normal que nos duelan las lesiones, que nos duelan los ganglios. Cuando se inflaman estos ganglios pueden doler, pueden mantenerse con mucho dolor. Tomar en cuenta que las lesiones por ahí ya de pronto se empiezan a ver más rojas, empieza a supurar, empiezan a oler mal, se pueden infectar y entonces ya no vamos a tratar la viruela del mono, vamos a tener que tratar a lo mejor las infecciones asociadas. Es correcto. A la enfermedad, un otro proceso mucho más complejo que tendría que tratarse de manera intrahospitalaria. Entonces, ahorita actualmente, pues en general es acudir al médico, identificar el posible caso. Si tú tienes alguna otra enfermedad exantemática como varicela, como sarampión, efectivamente estamos obligados como médicos a tomar la prueba, a avisar al INDRE y evidentemente descartar la enfermedad, porque muchas de estas se comportan de cierta manera similar. Sí, no desaparecieron las demás, ahí están. Es correcto. Fuerzas nos dan. Varicela es muy endémica de México. Sí, ¿no? Va por épocas, es más frecuente en los niños en las escuelas, pero porque pues los niños toman del mismo refresco, siempre están en contacto directo. Para contagiarse y para esparcir las enfermedades son una cosa genial. Sí, son maravillosos. Sí, son maravillosos. Sí, una compañera aquí le dio varicela típica, a la fecha no sabemos cómo se contagió. O sea, nada más todos como, hazte para allá. No vengas un ratito. Sí, es correcto. Entonces, es importante acudir a una evaluación médica para identificar precisamente estos foquitos rojos que nos pueden llevar a una enfermedad más grave. Ok. Y pues eso, o sea, entender que no hay un tratamiento actual. Lo que sí se ha hecho en otros países es que los contactos directos de un paciente ya diagnosticado, se puede hacer una vacunación post-exposición. Okay. Es decir, si encuentra en una ventana de los 4, 8 hasta 15 días se ha hecho y tú tienes, no sé, a lo mejor mujeres embarazadas, a lo mejor pacientes que tienen cáncer y que han estado en tratamiento con quimioterapia, pacientes con VIH, que a pesar de que están en terapia retroviral bien apegados a ella, pueden tener el acceso post-exposición de las vacunas, que en México no hay acceso precisamente a estas vacunas. ¿En América Latina hay algún país donde se... En global, ahorita, precisamente ¿dónde venía revisando la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tiene la intención de empezar a ver la distribución de ciertas vacunas en algunos países donde hayan empezado a tener mayor cantidad de casos. Pero desafortunadamente ahorita lo que tenemos que entender es que en México desafortunadamente no contamos con alguna de las dos vacunas. Entonces es importante considerar ese detalle, de tal manera que lo más primordial es que debemos de acudir a una evaluación médica para que también nos aclaren ciertos detalles de aislamiento, sobre todo en casa. Porque ya en ese momento si me dices, ok, es que ¿sabes qué? Yo solo tengo un baño en casa.
No hay manera de que lo podamos aislar con su baño propio, su cuarto propio, y pues evidentemente reconocer que la infraestructura en nuestro país pues no nos da. Y la mayoría de las casas en México tienen un baño y son 3, 4, 5 personas viviendo en condiciones casi de hacinamiento, entonces... Es correcto, de tal manera que pues eso también nos permitirá que con la dinámica de interactuar con nuestro médico, decir, ¿sabe qué, doctor? Pues la casa es así. ¿Cuáles son las mejores opciones para poder llevar un aislamiento adecuado? Ok. Fíjate que actualmente los que más han detectado casos es precisamente en Clínica Condesa. Todos sabemos que Clínica Condesa tiene la finalidad de llevar el seguimiento y tratamiento de pacientes con VIH. Esto tiene un cierto sesgo porque pues lo que te decía... Es una población muchísimo más vulnerable. Es una población vulnerable, es una población en la cual se ha encontrado más casos, muchos más casos. La mayoría de los casos se han descrito precisamente en grupos de hombres que tienen sexo con hombres o población SH, en población de sexoservidores o sexoservidoras. Entonces, pues evidentemente es a donde acude la mayoría de la población de estas características a un seguimiento continuo. Y de pronto, pues, no sé, fue a su consulta y coincidió de decir, oye, ¿a qué horas te aparecieron o cuándo te aparecieron estos? ¿Cuándo te empezaron a salir gangliecitos? ¿Cuándo te empezó a dar esta infección respiratoria? Y entonces, pues, es como que se ha detectado. Entonces, los médicos estamos ya en cierta manera, ya hay un comunicado en Secretaría de Salud que ya nos avisaron, nos mandaron, nos dijeron cómo es el formato de poderlo llenar. Es un formato de paloteo, vas ahí señalando los síntomas del paciente en específicos, la mayoría se van a captar en la fase vesicular. Eso es importante entenderlo porque... va a ser lo más evidente, cuenta, ¿no? Así de, ups, algo está pasando, sí, porque a todos nos ha pasado que de pronto, pues tuve una gripita, ayer me sentí medio mal, me tomé una siestecita, desperté y todo maravilloso. Sí, con COVID sigue pasando. Es correcto, sí, desafortunadamente sí. Entonces, pues sí, ahí nos mandaron los números precisamente para hacer ese comunicado. Entonces, todos habitualmente ya tenemos esa sensibilidad de saber si hay un caso posible, probable, pues entonces que cumple la definición operacional, hacemos el llamado, hacemos la toma de muestra. Y sobre todo lo más importante, si existe la sospecha de que yo me sienta o parezca tener esta enfermedad o conozca que tuve un contacto directo, pues evidentemente el aislamiento y mantener las precauciones tanto de contacto como respiratorias con nuestro cubrebocas. Eso es importantísimo porque pues es esta parte de la sensibilidad del autocuidado y el cuidado de los demás. Si yo me siento enfermo, hay que procurar no exponer a los demás. Sí, esa parte más empática, vamos a llamar, es correcto. Pues no salgo porque me estoy arriesgando a todos a mi alrededor y no solo yo. Sí, es correcto. Es un punto que debemos de priorizar y que evidentemente creo que en población general es algo que se ha empezado a instaurar y a quedar ahí y que espero que quede por muchos años y décadas cualquier tipo de enfermedad. Sí. Que pueda ser transmisible o que pueda tener una transmisión de cierta manera a otras personas, tener esa sensibilidad de decir, yo me siento enfermo, uso bien mi cubrebocas o acudo a una evaluación médica. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Y esta pregunta ya es trampa y punto y aparte. Los remedios caseros, porque a los que nos dio varicela, sabemos que la mamá y la abuelita nos echaban polvos de haba con no sé qué que para secar las ámpulas. Sí. ¿Sirve? O sea, vayan a comprar esos polvos de haba. Fíjate que hay que tener mucho cuidado. Ajá. Pueden haber tratamientos sintomáticos de prescripción médica. Pero o sea, hablando de esos remedios caseros, es más el riesgo que conlleva que el beneficio. Hay que evitarlos porque... algo que es muy cierto es que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es el órgano que más nos protege en nuestro cuerpo. Muchas veces lo olvidamos porque está ahí. Ahí está. Está ahí. Pero no, o sea, la piel nos protege. Es correcto. De tal manera que lo ideal es evitar este tipo de remedios caseros porque no porque te pueda decir a ciencia cierta, ¿sabes qué? Funcionan o no funcionan, sino que
es difícil llevar el proceso de asepsia, antisepsia, de preparar estas cosas. O sea, más allá de decir, bueno, es que no funciona, es más bien el riesgo de que estas preparaciones se contaminen. La piel que va a estar con un proceso infeccioso, como es el caso de la viruela, es una puerta abierta a cualquier proceso infeccioso. Y a fin de cuentas, muchos de estos remedios van a tener la finalidad solamente de mantener esa barrera cutánea y evidentemente de evitar pues, que nos dé comezón, sobre todo, o dolor, ¿no? Okay. Entonces, lo ideal es optar por estas opciones tópicas que son habitualmente de origen farmacéutico y que están controladas, ¿no? Sí. Y que evidentemente tienen todo un proceso de almacenamiento también, no solamente procesos, porque tú me puedes decir, ok, lo preparé hasta en una campana de Gauss, o sea, tengo una en mi casa y... Sí, pero lo guardé en el refri con todo lo demás. Es correcto, con la demás comida, con la fruta, que la fruta siempre habitualmente está llena de bacterias y muchas de esas bacterias no nos hacen nada. ¿Por qué? Porque nuestra piel es sana, ¿no? Y entonces hay que entender que en este proceso vamos a perder esa integridad de la piel y va a permitir la llegada de múltiples procesos infecciosos. Entonces, cuando vean ustedes fotografías en internet, que actualmente va a ser muy frecuente, van a ver lesiones terribles, de lesiones en las cuales hay personas que han perdido sus genitales o personas que han tenido abscesos inmensos, pero es precisamente por ese detalle. La piel va a perder esa capacidad de protección y va a dejar la puerta de entrada a múltiples infecciones. Ok. Entonces ya oyeron, remedios caseros no, por favor. Sí, hay que procurar evitarlos de cierta manera y por eso es importante llevar una evaluación por el médico. Porque además muchas veces ha pasado, llega el paciente lleno de una cantidad impresionante de menjurjes y de mezclas que es difícil ya evaluar las lesiones. Sí, no. De tal manera que eso pierde también la sensibilidad del médico para poder detectar una enfermedad en específico. Sí, y compromete toda la evolución, incluso con, yo ya lo he dicho en otros capítulos, yo fui paramédico mucho tiempo. Y otro que les encanta echarle como si fuera sándwich o ensalada es a las quemaduras. Entonces llegar con el paciente quemado, que se tiró el agua hirviendo encima, lo que sea, y llegar y ver que tiene mayonesa, jitomate, mostaza y tú... Sí. Ya ni siquiera veo lo que hay debajo. O sea, yo no sé ya lo que está pasando aquí. Es correcto. Complica mucho llegar al hospital, entregar al paciente y decir... ¿Qué hay aquí? Es correcto. ¿Qué hay aquí? Sí. O, por ejemplo, en el contexto de que llegásemos desafortunadamente a tener esta enfermedad o contraer esta enfermedad, llegas con algún remedio casero que tienen tinturas o algunos pigmentos naturales en el mejor de los casos pues no va a pasar nada, pero qué tal que en esos pigmentos abajo se evita ver el enrojecimiento de estas lesiones, el proceso infeccioso que ya está empezando. Es correcto, y que digas, bueno, yo me siento bien por ahora, muy bien, a casa, no se preocupe, tomes esto, vaya. Y siguiente escena, pues era una celulitis que después se puede desencadenar una gangrena y podemos perder gran extensión de nuestra piel. Y fuera, además, si yo soy sano o me considero completamente sano o íntegramente estoy sano, tengo un sistema inmune adecuado, tal vez lo más que podamos tener impacto es precisamente en la integridad de nuestra piel. Sí, no, en el caso más tranquilito. Es correcto. Es importante entender que las personas que son susceptibles, digo, ahorita han habido pocos casos, por ejemplo, de personas más bien de mujeres embarazadas. Por ahí son reportes de 5 o 6 casos. También no tienen una evolución muy adecuada. Ni la mamá ni el producto. Hay que entender que lo más importante es una evaluación médica adecuada con un tratamiento médico favorable o adecuado. Ok, pues muchísimas gracias, doctor Humberto. Entendido, súper importante. Entonces resaltamos esa parte de la evaluación médica oportuna, adecuada y el tratamiento adecuado. Si les dan antibióticos, corran por su vida, ¿no es cierto? Sí, no hay que entender que este proceso, al ser un proceso viral, no es susceptible a antibióticos, porque efectivamente no es la mejor opción. Si alguien llega y te da
un tratamiento mágico impresionante que es nuevo y que actualmente va a tener, no sé, mejor impacto en tu enfermedad. Hay que informarnos bien, hay que tratar de tener una segunda opinión al respecto, porque actualmente, y es real, no hay un tratamiento específico para estas infecciones virales. El que te den un antiviral no va a servir de nada y posiblemente puedas tener efectos adversos terribles. Entonces, de tal manera que lo más importante es entender que la prevención es punto importante. El aislamiento es un punto importante si ya tienes la enfermedad o conoces a alguien que ya tiene la enfermedad, y sobre todo la investigación, la información, porque eso nos va a evitar tener complicaciones que van a tener impacto en nuestra salud a corto, mediano o largo plazo. Sí, no, por supuesto, y pues qué bueno que lo aclara, y sí es un punto bien importante, que en México nos ha costado mucho trabajo, y con la pandemia pues se evidenció mucho esas carencias que tenemos como sector salud en general, igual sin dar más apellido. Sin ser específicos. La verdad es que hay puntos importantes que nosotros debemos de considerar en esta enfermedad. Es que, 1, evidentemente no hay un tratamiento específico. 2, hay que desmitificar un poco el hecho de que es una enfermedad de ciertos grupos sociales, de ciertos grupos con ciertas prácticas sexuales. Todos podemos ser susceptibles al proceso infeccioso por el simple hecho de ser un proceso viral. El virus no va a llegar y decir, esta es una persona de ciertas características, ahí voy a llegar. No, todos podemos ser susceptibles, y entender que si tú tienes un proceso de enfermedad crónica que comprometa tu sistema inmune, cualquier inmunodeficiencia, y eso pueden ser nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, que pueden nacer con una inmunodeficiencia adquirida, que existen, que no es solamente el VIH, o que de pronto, como nosotros que trabajamos en un hospital con pacientes inmunocomprometidos todo el tiempo por los tratamientos por cáncer, o no solo el cáncer, algunas otras enfermedades como artritis reumatoide. Los pacientes de lupus también. Es correcto. O incluso cualquiera de nosotros, si ha estado va saliendo de un proceso infeccioso muy fuerte, estamos inmunodeprimidos porque ya está desgastado nuestro sistema. Entonces, es correcto. Nadie está exento. Nadie está exento, y además nadie está exento de tener una enfermedad grave. Sobre todo, evidentemente estos grupos susceptibles, de tal manera que hay que olvidar también ese detalle. Un punto importante es que pongamos atención, sobre todo, no caer como en la histeria de, no hay una vacuna ahorita en México, pero tomémoslo también como un área de oportunidad de decir, ¿qué vacunas tengo? Tomémoslo como un área de oportunidad en ese detalle. La prevención en salud va también, en cierta manera, personal. Saber cuáles son nuestros hábitos alimenticios, cuáles son nuestro estado de salud actual, y ver esta área de oportunidad de decir, yo habitualmente no voy al médico. No voy ni 1 año, 2 años, porque nunca me enfermo. Yo voy cuando me siento mal. Es correcto. Entonces, ir y decir, ¿sabe qué, doctor? Mire, tengo tantos años, estas son las vacunas que yo tengo. ¿Qué vacuna? Pues muchísimas gracias, doctor. Breve comercial ahí. En nuestras redes sociales está el esquema completo de vacunación que se ofrece en México en sector salud. La verdad es que un punto importante es que la vacunación efectivamente previene y sí salva vidas. Entonces, esta nueva enfermedad. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quiera cerrar. Muchísimas gracias, doctor. Eso sería todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya tenemos redes sociales. Es alair_podcast en Instagram, y pues en YouTube también estamos como Al Aire Podcast. Muchísimas gracias, y eso sería todo por hoy. Gracias a todos.